Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche vamos a ubicarnos en el libro de Nehemías. Y una de las cosas que uno suele hacer al final de un año y al comienzo de uno es hacer como una evaluación de las cosas que nos han sucedido, qué cosas han sido exitosas, qué cosas no lo fueron, y establecemos una serie de resoluciones, metas o propósitos a alcanzar u obtener en este año. Entre esas metas y propósitos está servir al Señor. Amén. Está servir al Señor. Pero en el transcurso del caminar de la vida, ese sentimiento que sigue ahí de servir al Señor a veces se ve opacado por sensaciones, por emociones, entre ellas el desánimo. Y pensando en eso, traté de identificar cuáles son las causas de desánimo y qué cosas podemos hacer para solucionarlo. Y en esa búsqueda, pues me encontré con ese pasaje de Nehemías. Casualmente Amarilis en el ayuno mencionó a Nehemías líder y nos indicó que Nehemías tuvo una encomienda de ir a Jerusalén a reparar los muros que habían sido destruidos en aquella invasión babilónica. Ya Nehemías había sido deportado, vivía en el palacio del rey Artajerjes, era un funcionario real, un funcionario de confianza, era el que probaba la comida antes de que el rey la consumiera para verificar que no hubiese un atentado terrorista contra él a través de una intoxicación alimentaria. Y eso le permitía, y ese era un puesto que se le daba a alguien de mucha confianza. Se le permitía vivir en el palacio y degustaba todos los manjares reales, pero estaba sujeto a que si probaba algo que estuviese envenenado, moría antes que el rey lo probase. Eso hacía que hubiera mucha cercanía entre el rey y Nehemías. Y Nehemías, a pesar de que servía a un rey contrario a su origen, era un rey del imperio. En esta ocasión del imperio persa, porque ya el imperio babilónico caldeo había pasado. Nehemías decide servir al rey con integridad y el rey confiaba en él y él hacía muy bien su trabajo. Pero los parientes y amigos de Nehemías le trajeron noticias de lo que estaba pasando en Jerusalén mientras él estaba sirviendo en el palacio real. Y le indicaron que las ruinas, que el muro estaba en ruinas, que el remanente que había quedado de la cautividad que vivían en Jerusalén, allí en esa provincia, le estaban pasando mal. Dice el capítulo 1, verso 3, dice, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Nehemías escucha este reporte, que era un reporte negativo, su corazón se compungió de tal manera que lloró y estuvo entristecido por varios días. Y usted sabe la historia, su semblante cambió y cuando estaba en presencia del rey, el rey le preguntó qué pasaba. Nehemías le indica, mira, lo que me pasa es que cómo no voy a estar triste si la gente mía, la gente de mi patria, la está pasando mal. Algo así como sienten los puertorriqueños que están en Estados Unidos o en otros países en relación a lo que nos pasó a nosotros con el huracán. Cuando ellos vieron las imágenes de las inundaciones, de las casas destruidas, de los deslizamientos de tierra, de los postes partidos, de los transformadores en los portones de las casas, cuando vieron los puentes caídos, pues sintieron eso mismo que sintió Nehemías. Sintió una profunda tristeza en su corazón y de la misma manera que muchos puertorriqueños que viven en lo que ahora se denomina la diáspora, pues fueron compungidos sus corazones y se motivaron a ayudar y eso mismo le pasó a Nehemías. Ante un evento catastrófico como este, que en el caso de Nehemías no fue un evento atmosférico, sino lo que pasó por allí fue una guerra anunciada que se pudo haber evitado si se hubiesen tomado las medidas necesarias, pero el pueblo tuvo que pasar por esa experiencia. Entonces dice que Nehemías habló con el rey
les proveyó el permiso para salir. Sin embargo, el rey tuvo que pedirle a Nehemías que le dijera cuándo volvía. O sea que la partida de Nehemías no era una partida permanente, sino era como una licencia sin sueldo. Y se le dieron unas cartas para que él pudiera transitar en el área, como unos permisos póngale así como una visa o un pasaporte para que pudiera transitar por las naciones vecinas sin ningún tipo de problema en las fronteras y pudiera llegar a Jerusalén. Pero el rey no solamente le dio permiso para ir, le dio la visa para llegar a esos lugares, sino que también le proveyó suministro para poder hacer la tarea que se le encomendó. Y por eso quiero que vayan al capítulo 4. En ese capítulo 4, ya el movimiento de la construcción había comenzado. Y de hecho, ya los muros de la ciudad habían sido construidos hasta la mitad. En términos no de extensión, sino en términos de altura. O sea que ya el muro se había construido a vuelta redonda de la ciudad de Jerusalén, pero no tenía la altura necesaria. Estaba a mitad, a medio hacer. Y en ese escenario donde el muro estaba a medio hacer, unos samaritanos que habían nacido, que aunque eran samaritanos de origen, habían nacido en ciudades no samarias, sino que habían nacido en Arabia, en Edom, y la otra nación se las debo, no me acuerdo ahora. Pero usted sabe quiénes son: Gesem, que era el árabe, Sanbalat y Tobías. Se enteraron de lo que estaba sucediendo, de que el muro había sido construido, ya iba por la mitad, y ese muro representaba que Jerusalén iba a estar protegida. Y que Jerusalén, al estar protegida, tenía la posibilidad de volver a prosperar. Y eso fue lo que me hizo clic, porque yo todavía no entendía por qué Sanbalat, Gesem y Tobías estaban enfogonados porque ellos estaban construyendo el muro. Y ustedes saben que los samaritanos, los que vivían en Samaria, fueron invadidos primeros por Asiria. Y su ciudad había sido, que era la capital, era Samaria, había sido desbaratada. Y ellos habían tenido, muchos de ellos, que huir a otras naciones. Y por eso es que estos tres, Sanbalat, Gesem y Tobías, habían nacido en ciudades distintas a Samaria, porque eran los descendientes de aquellos primeros judíos de las tribus del norte que habían tenido que salir ante el imperio asirio. Así que estos tres empiezan a protestar contra el éxito que estaba teniendo Nehemías y Jerusalén, porque a ellos no les fue concedido el privilegio de volver a su nación. Dicen los muchachos con una expresión muy fea que la dicen ahora, estaban mordidos. Sentían envidia, porque ellos también pasaron por el exilio y no pudieron volver. Y ahora estos habían regresado, sus primos judíos, que eran los de las tribus del sur, y estaban viendo cómo ellos se les había concedido la dicha de regresar a su ciudad natal a construir otra vez. Y por eso es que ellos estaban molestos. Y la Biblia dice en el capítulo 4 de Nehemías, verso 1, cuando yo, Sanbalat, que nosotros, refiérase a Nehemías y los judíos, edificábamos el muro, se enojaron y se enfurecieron en gran manera. Y no solamente hicieron eso, sino que hicieron escarnio de los judíos. Escarnio es, se burlaban y decían, adiós, Dios le va a conceder a estos construir el muro en un día. ¿Y qué se creen? Ay, bendito, si ese muro está débil, hasta una zorra que se para en él lo desbarata. ¿Verdad que eso es lo que dice el registro bíblico? Eso se unió a otra circunstancia adversa. Hubo oposición de los primos que estaban celosos porque ellos no habían podido regresar a Samaria a reconstruir, sino que también hubo desánimo en los judíos porque dice el verso 10, 4, verso 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores
o sea, de los que recogían los escombros, se han debilitado. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Note, siempre que se va a hacer un proyecto para Dios, se va a levantar oposición. Y la oposición puede ser externa, Sanbalat, Gesem y Tobías, o puede ser interna. Esto está bien difícil, los escombros son muchos, no sabemos por dónde vamos a empezar. Mentira, ya llevaban el muro a mitad. No podemos levantar el muro. O sea que el desánimo viene precisamente cuando los proyectos de Dios están a mitad. Porque la gente empieza, como empezaron ellos, con la fiebre, a reconstruir. Pero recuerde que no había cantera, porque se había destruido todo. Entonces las piedras, que eran el equivalente a los bloques de ladrillo, o póngale bloques de cemento si lo quiere ver desde esa perspectiva, estaban debajo de los escombros, de la ceniza y de la tierra y de todo lo que creció encima de eso. Después de ¿cuántos años estuvieron en Babilonia? 70. Ustedes saben lo que es llegar a un sitio que se destruyó todo, que se le pegó fuego a lo que quedaba y que encima de eso quedó abandonado por 70 años. Pues eso era un proyecto difícil. Miren, yo me mudé en estos días y yo cada vez que pensaba que iba a mudar, ¿y por dónde yo empiezo a meter cosas en cajas? Porque uno dice, no me dan las cajas. Entonces a medida que uno va metiendo cosas en las cajas, ¿y de dónde sale tanta cosa? ¿Y por qué yo tengo esto guardado aquí? Y no era mi primera mudanza. Yo cuando vivía con mis papás me mudé a Barceloneta, que fue mi primera casa. Y mire que yo boté libros y cosas. Yo tenía muchos libros, tantos que no se podía caminar bien por el cuarto. Eran los libros o la cama. Llegó un punto así. Entonces hice un primer resaque, antes de casarme hice un primer resaque de un montón de libros para la biblioteca de la iglesia donde yo asistía primero. Todavía esos libros están rodando por ahí, porque nunca hicieron la biblioteca. Entonces, más los que yo tenía, más los que seguí comprando, yo boté muchos libros. Unos porque ya no me servían y otros porque Dios me hizo entender que era literatura que no debía tener. Y la boté. No se la di a nadie, le eché el zafacón. La que pude, pues la di. Y aún así, ahora que me mudaba de Manatí a Vega Alta, todavía no sabía dónde iba a meter los dichosos libros. Y solamente había estado en Manatí 4 años, que parece que fueron 2 días. Eso fue rápido. Pues imagínese usted, esa gente tratando de hacer bloques, donde lo que había era escombro y ceniza. Hubo gente que estuvo cargando escombros, botando, mientras otros recogían lo que se servía. No tenían tanto dinero para construir. Habían regresado con lo que tenían de Babilonia y la mayoría de los recursos que tenían los habían utilizado para reconstruir sus casitas. Y ya no sobraba tanto para hacer la obra, así que había que reciclar lo que había. Entonces habían unos llorando porque recordaban cómo era el muro, cómo era el templo, y ahora veían esa cosa chippy que se estaba construyendo. Y lloraban de angustia porque nunca iba a ser igual. Total, ese muro todavía existe. Y si usted va a Jerusalén lo ve. ¿Sabe? El murito ese que se construyó en 52 días. Después de haber estado 150 años destruido. Pues el desánimo se mete en el proyecto de Dios cuando la gente se le va a la fiebre, cuando el gas pela, cuando la cosa ya no es tan sencilla, porque al principio es la emoción. ¡Qué chévere! Vamos a hacer esto, ¿ves? Vamos a hacer lo otro. Le pasó,
Me imagino que le tiene que haber pasado a Cristóbal, a Luis Felipe, con el pan y el café. ¡Qué chévere! Con están las primeras libras de pan. Pero cuando las semanas siguen pasando, ¿de dónde sacamos el pan? ¿Quiénes son los voluntarios que se anotaron? ¿Y dónde están los voluntarios que se anotaron? Le pasa a las maestras de la Sociedad de los Niños. ¿Y quién es el que le toca el martes? ¿Y por qué no está? Porque al principio hay la fiebre, qué chévere. Hicieron la instalación, empezó la reunión que Katy dirigió de planificación estratégica, se repartieron los planes y vamos a empezar noviembre, diciembre, marzo. Empiezan los Zambalat, los Gesem y los Tobías. Chacha, qué fiebre. ¿Tú vas a seguir con eso? Ay, no vayas nada, si hay un montón en el comité que resuelvan. No sé si les suena familiar. Entonces, otros que tienen mucha responsabilidad, que están bien pompeados, han estado sacando escombros. Ay, María, cogieron ese almacén, Lilian lo cogió y puso las crayolas bien bonitas y los libros en su sitio. Y cuando van y abren el almacén, todo regado. Esas son las pequeñas cosas que van drenando los ánimos. Porque el desánimo, en la definición de la Real Academia Española, es falta de ánimo, decaimiento, desfallecimiento de las fuerzas, estar sin fuerzas para seguir adelante, o peor aún, falta de ilusión. Y eso no ocurre al principio, eso ocurre cuando esté en el fragor de la lucha y entonces se nos olvida el corito que en las pruebas y en las luchas la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. ¿Se acuerdan de eso? Viejo, oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. ¿Se acuerdan de eso? Pero siempre llega el desánimo, porque hay oposición externa, gente que no le gusta que tú progreses, gente que se molesta porque te estás viendo bien sirviéndole al Señor. Y como ellos no lo hacen, se enfogonan. Entonces, ni se prestan para ayudar, pero prestan la lengua para criticar y envían dardos venenosos, ponzoñosos, hirientes, que le quitan el ánimo a cualquiera. Entonces, los que se supone que iban a estar, dejan de venir, empiezan a faltar, y la gente que tiene compromiso de verdad son seres humanos y se cansan. Y entonces dicen, como dijeron los judíos en el verso 10, chachos, estos escombros, esto no se acaba. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y esa es la primera causa de desánimo, cansancio. Son 4, les dije, apunten la primera. Cansancio. Nos cansamos. Es malo cansarse, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer cuando uno está cansado? Hay que descansar. Pero la gente está tan comprometida que sigue y sigue y sigue y sigue hasta que se queman. Cohetes explotados, le dicen en algún lugar. Hasta que se queman. Y entonces, aunque quieren hacerlo bien, no pueden, porque no tienen las fuerzas. Y si tú estás cansado, tienes que acordarte del Salmo 23, verso 2. En lugares de pastos delicados, ¿qué? ¿Qué? Junto a aguas de reposo me confortarás. ¿Quién es el que hace eso? El pastor. Pero la ovejita tiene que seguirlo al pasto delicado. ¿Me sigue? Hay pasto delicado. Y te van a poner junto al arroyo de agua. Pero si no sigues las instrucciones del pastor, te la pierdes. Y entonces la ovejita te explota, burn out, le dicen los americanos. Te explota, los teólogos sofisticados le llaman teología, ¿cómo es? Fatiga por compasión. O sea que ahora todo es fancy. Pero es lo mismo, está explotado.
quemado. Y lo que hace falta es descansa. Mi presencia, dice Dios, irá contigo y te daré descanso. Se lo dijo Dios a Moisés, pero cógelo como si fuera para ti. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Él te va a pastorear a donde esté el pasto que tú necesitas. Eso quiere decir, hermanos, que cuando uno está desanimado, tiene que examinar si es por la primera causa. Número 1, cansancio. Y si es por eso, es fácil, descansa. Eso no necesariamente significa que te vas a ir en el Jewel of the Sea 7 días. Digo, si lo puedes hacer, gloria a Dios, aleluya, gózate. Pero si te vas para el Jewel of the Seas, pero no apagas la mente. Sigue llamando por teléfono, texteando, dándole seguimiento a las cosas, jeringando a los del comité. Hay que descansar, desconéctate. Mírate en tu cuarto, te puedes desconectar, pero bien desconectadito, ¿entiendes? Lo que yo quiero decir, descansa. ¿Y qué pasa cuando las fuerzas de los acarreadores se debilitan? Y para colmo están los enemigos diciendo, mira esto, tanto guille y tanto fronte y no van para ningún lado. ¿Sabe lo que hizo Nehemías? Oró. Oró. Pero eso no se quedó ahí. Llamó a los oficiales, verso 14. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Así que cuando el cansancio llegue, descansa. Pero el líder que está a cargo de la obra de Dios tiene que llamar a capítulo a los líderes, a los nobles, a los oficiales, a los del ejército, a los del pueblo, a todos los ancianos, a medio mundo, y decirle, esto lo estamos haciendo por Dios, para Él, pero también lo estamos haciendo por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros esposos, por nuestras esposas, por todos, por nuestra casa. Así que cuando tengas la tentación de mirar alrededor y decir, este país está chavado, cuidado. Porque tenemos que pelear por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestras casas. ¿Quiénes? Nosotros. Todo el mundo tenía que trabajar. Y entonces mire lo que él hizo, distribuyó la carga. La mitad van a trabajar y la otra mitad van a estar con las lanzas, con el arco, con la flecha, con los escudos. Y cuando los que están trabajando se cansen, cambian de turno. Y usted sabe la historia que unos mientras tenían en una mano la pala, el cemento y la cosa, por la otra tenían la espada. Pero no era así literalmente, no era que tenían en una mano una cosa y en otra. Es que mientras unos trabajaban, unos velaban, unos hacían la guardia, unos estaban pendientes y otros adoraban. Porque al desánimo hay que meterle frente. No podemos dejar que el desánimo se apodere. Entonces, dice que terminaron el muro hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar, pero cuando llegaron a la mitad, todo el mundo se rajó. Estamos más propensos a desanimarnos cuando estamos a mitad del proyecto, porque el proyecto se pone duro, porque cuando la novedad del trabajo pasa, nos cansamos, porque nos aburrimos de la monotonía, de la rutina y de la costumbre. Pero si las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿verdad que no se aburre, no se hace rutina, no se hace costumbre? Se renueva cada mañana. Las fuerzas de nosotros también. Amén. La otra causa de desánimo es, la segunda, apunte, frustración.
frustración, que fue lo que sintió Nehemías en el capítulo 1, verso 3, al ver que el remanente estaba allí en afrenta, en gran mal, con el muro derribado y con las puertas quemadas. ¿Qué hizo Nehemías? Se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó, pero hizo memoria de lo que Dios había hecho en el pasado, como les acabé de leer ahora en el verso 16 y el 15. Dios ha hecho cosas con nosotros poderosas en el pasado. Pues cuando se te está acabando la batería y empieces a decir, Dios no me oye, no me responde, mira para allá esa gente irresponsable que se comprometió y no viene, me dejaron solo, bla, bla, bla. Cuando estemos en esa, haz memoria de las obras del Altísimo. Salmo 77, 70 al 77. Haz memoria de las cosas del Altísimo, de las grandes maravillas que ha hecho Jehová. ¿Por qué? Porque si las hizo en el pasado, no hay ninguna razón para que no las haga ahora. No dejes que el primer obstáculo te saque de tiempo. Haz memoria de las obras de Jehová. Acuérdate de las promesas, porque el Dios que habla, su palabra es en sí y en amén. ¿Qué eso lo que quiere decir es? Que la palabra del Señor no vuelve atrás. Él no miente, no se retracta, y lo que Él dijo lo cumplirá. Yo estoy bregando con eso, les confieso. La frustración. Estoy bregando con eso. Que me ha dado duro, ¿saben? Me ha dado, pero bien duro. La frustración. Como decía Carlos, me está sacando de carrera. Pero hay que meterle mano a eso, a la frustración, entendiendo que si Dios lo dijo, Él lo hará. Y no va a haber Sanballat, Tobías ni Gesem que se meta por el medio. Lo que Dios dijo, lo hará. Así que, ¿te sientes frustrado? Siéntate. Llora, pero un rato, ¿sabe? No es eternamente y para siempre. Llora, patalea, duelo, pero ayuna y convoca a tu gente para que se pongan para su número. Digo, eso no lo dice la Biblia, pero es algo así. Algo así. Mire, las ruinas estaban regadas por todas partes. Había muchos escombros. Muchos perdieron de vista el objetivo. No había muchos chavos. Mire, eso es lo mismo que decir, las cosas que nos frustran no son las más grandes, son las cosas triviales. Como dice la gente del campo, no es lo mucho, lo seguidito. ¿Sí? Algo así. Pues cuando el camino esté lleno de escombros, recuerda que Él ha puesto sus ojos sobre ti y que Él te va a enseñar el camino por el que debes andar. No te quites, ora para que Él te muestre el camino por el que debes andar. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? Pues metió mano, llamó a los líderes a capítulos, vamos a trabajar. Cambió los turnos, pero también había una situación que tenía a la gente bien frustrada y era que los que habían regresado a Jerusalén después del destierro o del exilio, tenían que pagar ahora un impuesto del 12% anual al rey. Entonces mira el cuadro. Pasó la bomba. ¡Pum! Se destruyó Jerusalén. Tuvieron que salir con lo que tenían puesto. No todos hicieron fortuna en Babilonia. Hubo unos que sí, pero la mayoría de la gente fue ¿a qué? A trabajar para allá, para otro. Y cuando regresaron, lo poquito que tenían lo usaron para organizar su casita. Entonces ahora tienen que generar ingresos para enviarle el 12% allá, a Artajerjes. ¿Ah? ¿Qué les parece esa? Entonces mira lo que pasó. Se complicó la cosa porque hubo un tiempo de sequía y no había mucho fruto para cosechar. Entonces estaba el impuesto, la pobre cosecha. Las familias que eran más empobrecidas eran las familias que tenían más hijos, igual que ahora. Las
familias más pobres son las que tienen más hijos y porque tienen muchos hijos están cada vez más pobres. Entonces, pero había que pagar la contribución, no había suficiente comida para comer. ¿Y qué tenía la gente que hacer? Pedir prestado. ¿Les suena familiar? Embrollarse. Y entonces los prestamistas que estaban disponibles estaban prestando dinero a un % de interés mucho más alto del 12%. ¿Y sabe lo que pasó? Que al momento que el prestamista los llamó a capítulo para pagar, no había con qué pagar y tuvieron que dar a sus hijos y a sus hijas como esclavos. No me puedo detener mucho ahí, capítulo 5 de Nehemías, eso es lo que está pasando ahí. Entonces la gente va donde Nehemías, mira Nehemías, tú quieres que trabajemos 2 turnos, ¿ah? Por la mañana en el turno de ligar la mezcla y poner la varilla y la tierra y toda esa cuestión. Y también quieres que nos pongamos a vigilar por la noche. ¿Y con qué vamos a comer? ¿Y cómo vamos a rescatar nuestros hijos de los usureros que se los llevaron como pago por el préstamo que tuvimos que hacer para meter mano aquí? Entonces Nehemías tuvo que llamar a esa gente también a capítulo y decirle, aquí nadie le va a quitar un hijo a nadie. Lo que ustedes cobraron de más en intereses que no eran justos se los tienen que devolver a las personas para que las personas tengan con qué comer y puedan trabajar en la obra. Y yo voy a dar el ejemplo, yo voy a dar tanto para ese fondo capital. ¿Les suena familiar? Sí, claro. No he visto al Nehemías diciendo que voy a poner tanto de mi chavo. ¿Verdad que no es justo que un policía gane menos de $2,000? Mi papá fue policía 35 años y se ganaba 500 en aquel tiempo. Y éramos 5 en casa y una pensión adicional. Cuando yo salí de la universidad, yo ganaba 180 más que él, que ya llevaba para ese entonces 25 años de servicio. El único huracán que mi papá estuvo en casa fue María. Porque todos los otros huracanes lo activaban para irse. Y nosotros las teníamos que pasar chupándolas solitos en casa. Y para aquel tiempo que a Toño Bicicleta le dio con fugarse por ahí, había que estar detrás de Toño. Y no le veíamos a mi papá ni el pelo. ¿Y usted cree que eso es justo? Turnos de 12 horas, de 18 horas. ¿Ah? Parado debajo del sol, sin un baño donde orinar, sin una silla donde sentarse y que no le paguen las horas extras. ¿Usted cree que es justo que un maestro se chupe los hijos suyos y míos 30 años y que cuando se retire no tenga dónde poner su cabeza? ¿Cuándo se va a levantar el Nehemías a decir, aquí hay que poner las cosas en orden? Y yo voy a dar el ejemplo. Se frustra cualquiera. Entonces, esa gente con ese nivel de frustración y ansiedad son los que dan el servicio que nadie quiere dar. Entonces, la gente se molesta si está en serio o con la cara montada. Pero, hermana, es que no hay de otra. A menos que se haga lo que hizo Nehemías, que haya un líder que llame a la gente a capítulo. ¿Usted sabe lo que hacía mi papá para cuadrar la nómina? Coger un préstamo a retiro. Todos los años renovar un préstamo a retiro. Y ahora, bien, gracias. No hay retiro. ¿Ah? Gracias al Señor, que trabajó un tiempo fuera de la policía y pudo cotizar para el Seguro Social. Y mi papá tiene cáncer. Y el tratamiento es bien costoso. ¿Y usted se cree que eso es justo después de 35 años trabajando, turnos de 12 horas? ¿Ah? De 10 de la noche a 6 de la mañana, que era el turno que siempre le daban a él. Pues imagínese eso multiplicado por ¿cuántos policías son? ¿Cuántos maestros son? Y entienda la dinámica de ansiedad
que hay en esos hogares, que no son ni uno ni dos, son muchos hogares en nuestro país. Y le estoy dando 2 ejemplos, pero pudiera dar muchos otros. Nuestra denominación es la única que tiene un retiro para pastores, pero hay pastores que trabajaron 50, 60 años y bien, gracias, en otros movimientos. Eso es justo. Piensa en eso. Desánimo por frustración. Pero Dios es justo y mira y ve y levanta gente que da el ejemplo, que saca la cara por el reino, que hace lo que tiene que hacer. Ahora les digo yo, ¿quién lo va a hacer? Las ovejas del reino. ¿A quién Dios le va a dar la sensibilidad de espíritu para ministrar a aquel que tiene ese nivel de frustración? Sin juzgarlo, sin condenarlo, amando, poniéndose en los zapatos de ese o de esa. Mire, cuando los nenes pasan más de 5 semanas y no acaban de empezar las clases, ¿usted sabe cómo yo me pongo? Y los míos son relativamente buenos. Pero usted sabe que hay niños y hay niños. Y un maestro ahí, chupándose ahí, 10 meses al año, 8 horas. No está fácil. Porque como es el de uno, pues es el de uno y uno lo ama. Pero tú sabes lo que es soportarle cosas a un hijo que no es tuyo. 30 a la vez en un salón que no tiene aire acondicionado, que los pupitres son incómodos, que no hay una fuente de agua digna. Y ni hablar de un sanitario digno. Piense eso. Póngase en el lugar de esa gente. Eso no está fácil. O un guardia de custodia en una cárcel. ¿Usted sabe lo que es trabajar en ese ambiente? Y recibir qué a cambio. Un punzón enterrado entre medio de 2 costillas. La otra causa de desánimo, ¿se acuerdan de la primera? Cansancio. La segunda, la tercera, fracaso. Verso 10, dijeron, esto está muy pesado y mire cómo terminó esa frase, 4:10, y no podemos edificar el muro. ¿Cómo ellos dicen eso si ya llevaban el muro a mitad? ¿Qué les hace pensar a ellos que no lo podían terminar? Se les fue el foco. Perdieron el norte. Se les olvidó cuál era el objetivo. Y eso nos pasa a nosotros también a mitad de año. ¿Para dónde fue que yo me inscribí? Para escuela dominical. ¿Y qué es lo que se supone que se hace allí? Pues la clase de los adultos. ¿Y cuál es el instrumento? El expositor. Sí, pero es eso. ¿No es eso? Es que la gente recuerde la palabra de Dios. ¿Sabe la responsabilidad de un maestro de escuela bíblica? Que la gente aprenda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para lo que estaba diciendo Carlos. Para cuando llegue el insomnio, la depresión, el ataque de pánico, la frustración y el desánimo, esa mente pueda decir, aunque ellos me abandonen, Jehová pensará en mí. ¿Sabes lo que es? ¿Cómo uno se pompea? Que aunque mi esposo haya sido terrible, Jehová es mi hacedor y es mi esposo. Isaías, búscalo por ahí, está en Isaías. Que cuando haya gente clavándome el puñal por la espalda, puedes recordar Isaías, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Pues tienes que agarrarte de ahí. Entonces ya no es el expositor, ni la clase de adultos, ni la escuela bíblica. Es que la gente pueda tener la palabra en la mente. Y si, como mucha gente no la puede leer en su casa o no quieren o no sacan el tiempo, y eso no viene al caso ahora, la cuestión es que yo desde este escenario pueda contribuir para que un alma se salve porque recordó el texto en el momento propicio. Que yo no voy a ver cuando pase eso, pero Dios lo ve.
Y que la gente pueda entender que aunque mi madre y mi padre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Y que yo pueda entender que tengo que echar mi carga sobre Él. Y que puedo ir a Él aunque esté trabajada y cargada, y Él me va a hacer descansar. Y que pueda entender que aunque yo soy débil, Él es fuerte. Y por eso dice Pablo es que dice, diga el débil, fuerte soy. Y que pueda decir, eso es lo que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que pueda decir que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Amén. El fracaso. La gente empezó a perder el foco y en vez de ver el vaso medio lleno, lo estaban viendo medio vacío. Pero si ya llevamos la mitad, lo que hay que hacer es empujar para terminarlo. ¿Cómo lo vamos a dejar a mitad? ¿Usted sabe cuántos proyectos de vida la gente ha dejado a mitad porque se siente fracasado? No tienen sensación de logro, de éxito, y por lo tanto ya no hay esperanza. Y no podemos perder la esperanza. No podemos perder la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la solución de Nehemías, sí, pues vamos a trabajar, turno doble. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a los lomos y así edificaban. Pues prepárate para la oposición, levanta tu espada, eso es lo que estaba diciendo Carlos, lee la palabra. Lee la palabra, levanta la espada. Recuerda las obras que Dios ha hecho, porque eso es la garantía de que las hará en el futuro, de que las puede hacer en el presente. Y en lugar de ver que no puedes, ve que pudiste hacerlo hasta la mitad. Y si pudiste hacerlo hasta la mitad, el Señor te va a dar las fuerzas para completar la obra, ¿no? Él no dice que nos va a perfeccionar. Imagínate si Él se rindiera. ¿Para dónde íbamos a ir nosotros? No hablemos del infierno ahora. Cuarta causa. La cuarta causa es temor. Sanbalat y Tobías no se quedaron dados y empezaron a enviarle unas cartas a Nehemías, capítulo 7. Y en esas cartas le decían, mira, hay rumores por ahí de que ustedes están haciendo esto para rebelarse contra el rey. Ten cuidado porque eso te puede traer problemas y el rey que te apoyó ahora te puede retirar el apoyo. ¿Y qué hizo Nehemías? Esos son embustes de ustedes lo están inventando, eso no es real. Y entonces dijeron, ¿te conviene? Le enviaron 5 cartas. ¿Te conviene reunirte con nosotros? Porque nosotros te podemos ayudar a solucionar este problema. ¿Y qué hizo Nehemías? Ustedes lo que quieren es hacerme daño, no voy para allá. Usted sabe que lo peor que uno puede hacer que cuando está desanimado es empezar a escuchar los testimonios de la gente que ha fracasado. Eso es lo peor. Yo les conté una vez que, si yo se los conté, pero a lo mejor no se acuerdan, que había un hermano en la iglesia, en aquella iglesia donde yo iba, que ya partió con el Señor, que lo peor que uno podía hacer era preguntarle cómo estaba. Porque él empezaba, pues me duele aquí, me duele allá, tuve este problema, fíjate, me caí, entonces me siento mal de esta costilla, me tuvieron que sacar una placa y entonces la radiación me hizo daño, mandaron un medicamento, me cayó mal, y eso es una cosa. Decía, wow, premio Guinness, la persona que puede decir más quejas en un minuto. No te juntes con esa gente. Anda con gente que sabe para dónde va. Escucha el consejo de gente que ha vencido. Anímate con los testimonios de éxito de los hermanos que han sobrepasado sus pruebas y sus crisis. Pero no te reúnas para oír crisis.
Me gusta eso que dice la pastora Guidini, que dice que no estamos en crisis, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. El temor, pero a Nehemías no le dio ningún temor. Él no le temblaron las piernas cuando dijeron que se iba a calentar con el rey. ¿Sabe cuál fue el antídoto? No escuchar la opinión de gente fracasada, acomplejada o negativa. Y él le dijo, no voy para allá. Nosotros pues trabajamos en la obra y vamos a terminarla. Amén. Y mire lo que pasó en el capítulo 6, verso 15. Fue terminado el muro el 25 del mes de Elul. Elul es entre agosto y septiembre, la época más calurosa del año para esa región. Y lo terminaron en 52 días. Y es significativo que lo hayan terminado en ese mes, porque no es lo mismo ligar cemento en sombra, en frío, que hacerlo en el terrenete de sol. Y ellos lograron hacerlo en 52 días. ¿Y sabe qué pasó con la gente que estaba alrededor? Verso 16, capítulo 6, 16. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Esta también, por la mano de Dios. Y las que faltan, por la mano de Dios. Así que no dejes que el cansancio, que la frustración, que el fracaso, que el temor te desvíen del propósito de Dios. Dios tiene grandes cosas para ti en este año, pero depende de ti. Por último, estrategias de Nehemías que debemos recordar. Los líderes deben estar informados de lo que se va a hacer. Y usted ha visto que esta iglesia le modela eso. Este es el propósito de este año, este es nuestro texto lema y estas son nuestras metas para alcanzar en este nuevo año. Los líderes responden espiritualmente a las necesidades. El líder tiene que poner oído en tierra, tiene que observar qué pasa, tiene que hacer el recorrido que hizo Nehemías calladito, solito de noche y observar lo que pasa. Y después que identifica cuáles son las necesidades, se sienta a orar para pedir la dirección divina. Debemos conseguir la ayuda de los demás. No podemos hacer el trabajo solos. Y Nehemías consiguió ayuda local y extranjera, de gente de Dios y de gente que no era de Dios. Debemos enfrentar la oposición. Siempre habrá un Gesem, un Sanballat y un Tobías. La obra debe realizarse de manera precavida, planificada y discreta. Los líderes deben informar al pueblo de los progresos del trabajo, de los obstáculos y de las oportunidades. La obra requiere trabajo arduo, buena organización, cooperación, pero también el reconocimiento de aquellos que se fajan, que trabajan. Debemos orar ante la ridiculización, ante la oposición, ante la burla y ante los insultos. ¿Recuerdan ese texto que dice que tenemos que defender la fe con mansedumbre? Primera de Juan, de Pedro, por ahí. La oposición puede ser externa e interna, pero debemos orar para enfrentarla. Debemos alentarnos los unos a los otros en la fe y respaldarnos por la oración, por los oídos que escuchan, por las manos que se ponen sobre nuestros hombros y nos dan una palmada de aliento. Hay que trabajar, pero se necesitan obreros consagrados. ¿Estaremos dispuestos a hacer lo que hay que hacer, hermano? ¿Amén? Pues quiero cerrar diciendo que la obra requiere desprendimiento y generosidad. Todos tenemos que aportar. A la larga todos vamos a ser bendecidos. No sé si te has sentido como yo, como se ha sentido Carlos o como cualquier otro, desanimado, por la razón que sea. No es pecado. Lo que es pecado es quedarse ahí, no hacer nada al respecto. Así que si tú te sientes desanimado hoy, este llamado para concluir
es para que recibas la oración de los ancianos, pidiéndole al Señor que te quite el temor, que te dé descanso, que te ayude a lidiar con el temor y la frustración y que te infunde el Espíritu Santo de fe, de fuerza y de esperanza. Los ancianos pasan.